Damos una bienvenida a las audiencias que se conectan a través de Colombia Más 20 y del Espectador. Hoy estamos con el senador Julián Gallo, ex firmante de paz y uno de los últimos 7 miembros del antiguo secretariado de las FARC, de las extintas FARC, que tienen una pelea ahí con la JEP. Senador, muchas gracias por acompañarnos. A usted muchísimas gracias por este espacio. Bueno, empecemos. Ustedes han difundido 2 cartas muy duras, una de ellas dirigidas específicamente al presidente Petro, en el que hablan de unos incumplimientos o unos presuntos incumplimientos de la JEP hacia el acuerdo de paz y específicamente como hacia las sanciones, bueno, un montón de cosas. ¿De qué se trata estos incumplimientos? Bueno, digamos que hay 2 aspectos que nosotros quisiéramos resaltar de este tema. El primero es que desde el mismo momento de la firma del acuerdo y cuando se inician en el Congreso de la República y pasan por la Corte los desarrollos normativos, entre esos pues la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el acuerdo comenzó a ser violado de manera unilateral por el Estado. Lo hizo el Congreso de la República cuando determinó dejar por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz los altos funcionarios civiles del Estado. Lo hizo también el presidente de manera unilateral por presiones del alto mando el día antes de firmar el acuerdo. Allí se le dio prácticamente un ultimátum al presidente Santos por parte de los altos mandos y ya a horas de firmar el acuerdo nos tocó a nosotros dejar una constancia de que se estaba alterando el texto del acuerdo y posteriormente la Corte deja de manera voluntaria la presentación ante la JEP de los denominados terceros, es decir, quienes armaron los grupos paramilitares y los financiaron. Aquí hay ya una violación, digamos, del texto del acuerdo. Posteriormente la JEP en su desarrollo ha ido emitiendo una especie de resoluciones cada vez más restrictivas que la alejaron definitivamente de esa idea de la justicia transicional, de esa idea de la justicia restaurativa, de la justicia prospectiva, es decir, para las generaciones futuras. Y eso ha determinado que en este momento nosotros hayamos enviado esas cartas porque consideramos que con la JEP que tenemos hoy en día no va a ser posible el objetivo que nos habíamos planteado de cerrar definitivamente el conflicto. Hay 3 cosas específicas que hablan en las 2 cartas que han enviado. Una, el tema de las amnistías, otro, el tema de vinculación de más personas de las FARC, sobre todo de rango medio-bajo, y el tercero es, sí, que ha habido como unos incumplimientos por parte de la JEP. ¿Por qué ahora decirlo? Usted está haciendo un recuento de cosas que han pasado, que pasaron hace 7 años. ¿Por qué hasta ahora como que ponerlo sobre la palestra pública? Bueno, nosotros reiteradamente hemos estado planteando esto no es nuevo, con el magistrado que fue presidente Cifuentes en el periodo anterior, tuvimos por lo menos 5 o 6 reuniones acompañados de la segunda misión de Naciones Unidas y de los países garantes, de manera que esto no es nuevo. Con el actual presidente, el magistrado Vidal, hemos tenido también un número importante de reuniones, siempre acompañados de la segunda misión y de los países garantes. Lo nuevo es que sale a la luz pública. Nosotros hemos querido manejar este tema con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque entendemos obviamente las implicaciones que esto tiene para el país, para la posibilidad de cerrar el conflicto, pero llega un momento en que esto se hace insostenible, sobre todo porque el tema de las amnistías, digamos que la amnistía tiene como 2 momentos. Una amnistía general que nos fue otorgada por vía administrativa cuando recién se firmó el acuerdo y que cobija a todos los firmantes por los delitos, digamos, amnistiables, rebelión y algunos conexos. Hay otro grupo de compañeros y compañeras que estaban en ese momento de la firma del acuerdo o tenían procesos judiciales o se encontraban en la cárcel. A la JEP le corresponde asumir esos procesos y determinar cuáles de esos delitos de que están acusados producir la amnistía. En eso no se ha avanzado absolutamente nada. Pero adicionalmente la JEP viene rechazando las amnistías, cosa que es contraria al derecho internacional humanitario. La JEP tiene varias fuentes doctrinales. Una que es el derecho internacional humanitario, digamos el derecho de guerra, por llamarlo así. Está el derecho de los derechos humanos y está el derecho internacional, igualmente el derecho interno.
a la luz del derecho internacional humanitario, los estados están obligados, subrayo esta palabra obligados, a dar la amnistía más amplia posible. ¿Qué es la amnistía más amplia posible? Es decir, para todos los delitos que hubiesen cometido todos los combatientes. No estoy hablando solamente de las extintas FARC en este caso, sino también de quienes estuvieron combatiendo en las filas de las Fuerzas Armadas del Estado. Eso no se ha cumplido. A 7 años, al día de hoy, eso no se ha cumplido, y por eso es tan grave la situación que 7 años después todavía 87 compañeros nuestros permanecen en prisión. De manera que ese es un elemento muy grave, muy complejo. El otro aspecto es que en el acuerdo se dice claramente que debe haber una sola resolución de conclusiones. Nosotros, ¿por qué se estipuló esto de una sola resolución? Porque conocemos de la experiencia de Justicia y Paz. ¿Qué sucedió en Justicia y Paz? Que fue la jurisdicción que se creó para atender todo el proceso de desmovilización del paramilitarismo cuando el gobierno de Uribe, que se generaron miles y miles de expedientes de procesos, más de 30.000, y si usted va a ver al día de hoy, de esos 30.000 procesos, no hay siquiera 20 condenados. Es decir, la verdad del conflicto, la verdad del paramilitarismo quedó sepultada bajo miles de expedientes. Pero además, 17 años después de que se creó esa jurisdicción, todavía quienes comparecieron, incluso quienes pagaron cárcel, siguen acudiendo, digamos, viéndose obligados a comparecer, digamos, a los tribunales. No hay seguridad jurídica. Te voy a dar dos ejemplos. A mí me abordó un excombatiente de la SAUC en el Congreso de la República y me planteó la posibilidad de que desde la propia bancada de comunes presentáramos una iniciativa que les permita a ellos poder tener esa seguridad jurídica. Esta persona pagó 8 años de cárcel, que era la pena estipulada por ellos, y aún hoy, 17 años después, no puede conseguir trabajo, porque sigue siendo citado por los tribunales, por los fiscales, no le han sido borrados sus antecedentes, entonces allí no hay posibilidad de que haya reincorporación. Eso mismo nos está comenzando a suceder a nosotros. Es decir, lo que nos dice hoy en día, violando el acuerdo, la JEP de manera unilateral va decidiendo alterar el texto del acuerdo y dice, no, vamos a sacar una resolución de conclusiones por cada macrocaso. ¿Eso qué significa? Que se nos van a pasar a nosotros 20, 30 años, ¿cierto? Y no vamos a terminar nunca de comparecer. Eso atenta contra la esencia del acuerdo, que es la participación política, es decir, qué partido político, qué dirigentes políticos van a poder proyectarse si cada 15 días, cada 20 días vamos a estar citados por la gente. No va a haber seguridad jurídica. Entonces, esas son algunas de las preocupaciones. Pero entonces el timing sí coincide, porque usted acaba de decir algo muy importante, y es que esto tiene que ver con la resolución de conclusiones, en realidad con la decisión que tiene que tomar el Tribunal de Paz acerca de las sanciones que les va a dar a las personas que firmaron el acuerdo. Y eso está por salir, digamos, por lo menos la del macrocaso de secuestro. Entonces temen que si hay esa sanción de ese macrocaso, no sea la única y se traslade a los otros 10 que tiene la gente. No, es que va a ser inevitable, eso va a ser inevitable. Es decir, si no se produce una sola resolución de conclusiones, quiere decir que se cierra el caso de los secuestros. Quedan otros 11 macrocasos, de los cuales en 8 nosotros estamos vinculados, como FARC, pues. No va a haber seguridad jurídica, y eso es contrario a lo que acordamos. Pero voy más allá. Cuando firmamos el acuerdo, en virtud, digamos, ¿por qué se llegó a la conclusión de la necesidad de la JEP? Por 2 razones, básicamente. La primera, en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que fue una comisión creada en La Habana, 5 integrantes designados por el Estado, 5 integrantes designados por nosotros, 2 relatores, se llegó a la conclusión de que obviamente el Estado también había sido parte del conflicto y por lo tanto no puede ser el Estado juez y parte, y había que crear esa jurisdicción que estuviera de alguna manera por encima de quienes habíamos estado inmersos en el conflicto. La segunda, el Estatuto de Roma. Colombia es signataria del Estatuto de Roma desde el año 2002. ¿Eso qué implica?
que cualquier cierre del conflicto desde el punto de vista jurídico a la luz del derecho internacional es necesario juzgar todos los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se cometieron en desarrollo del conflicto. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros siempre argumentamos en La Habana la necesidad de que esa jurisdicción cobijara a todos los intervinientes del conflicto, desde los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que son los presidentes, así está en la Constitución colombiana, hacia abajo. Hubo un forcejeo ahí, digamos, siempre la delegación del gobierno se negó a incluir a los expresidentes. Hoy en día sabemos, porque lo dijo recientemente el presidente Santos, que esa negativa de incluir a los expresidentes fue para proteger, según Juan Manuel Santos, al expresidente Uribe. El expresidente Uribe, entre otras cosas, le respondió diciendo, bueno, entonces yo voy a contar todo lo de Odebrecht. Bueno, es problema ya de ellos, digo yo, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué sucede? Es claro que los expresidentes, los presidentes en ejercicio, como jefes, como comandantes en jefe de la Fuerza Militar, tomaron decisiones con relación al conflicto. Y de ahí para abajo, los ministros de defensa, los altos mandos militares, los estados mayores de las divisiones, de las brigadas, de los batallones, de las compañías. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Se rompe el principio de asimetría porque en el caso de la insurgencia, el último secretariado está asumiendo la responsabilidad política por todo lo que sucedió en el conflicto. Nosotros no solamente reconocimos en la resolución de conclusiones del caso del secuestro, el secuestro como tal, sino como 18 delitos, ¿cierto?, que están en ese auto. Asumimos la responsabilidad política incluso por secuestros que se realizaron antes de que nosotros ingresáramos o que fuéramos parte de la estructura de mando. Es una responsabilidad política, de eso se trata esa justicia. No es para investigar caso a caso, porque eso es imposible en un conflicto de 53 años. ¿Qué está pasando con las Fuerzas Armadas? Que únicamente están llamando a vincularlos a los macrocasos a quienes tuvieron una responsabilidad fáctica, es decir, a quienes participaron en el hecho de manera directa, y la responsabilidad política de los estados mayores, de los altos mandos, de los ministros, de los gobernadores, de los alcaldes, de los congresistas y de los presidentes, ¿dónde se va a quedar? Es decir, hoy en día lo que tenemos es una jurisdicción especial para la paz distorsionada, alterada, solamente para nosotros y para los mandos medios de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que no puede seguir pasando, entre otras cosas, porque se está generando una inseguridad jurídica que puede llevar a que más adelante la Corte Penal Internacional, haciendo cumplir el artículo 27 y 28 del Estatuto de Roma, pueda comprometer en un proceso internacional a quienes estuvieron vinculados en esas decisiones. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque no va a haber paz. No va a haber paz. Voy a eso de la Corte Penal, vamos a volver en un momento, pero le voy a insistir en la pregunta que le acabo de hacer. Y se la voy a formular de otra manera. Muchas personas creen, desde que empezaron a salir estas cartas, que además tuvieron también un contexto, una de ellas pues llegó cuando el Consejo de Seguridad de la ONU estaba aquí, que además es como el órgano rector internacional del acuerdo, que piensan que ustedes lo están haciendo o están haciendo esta serie de denuncias porque, aquí a usar una palabra coloquial, porque sabe lo que le viene pierna arriba, porque ya vienen las sanciones del Tribunal de Paz y tienen, digamos, temor o no sé, un temor infundido sobre eso. ¿Es así? Pero mire, es que nosotros fuimos los creadores de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las sanciones están establecidas. Nosotros, al contrario, somos los más interesados en que ojalá se produzcan rápido esas decisiones de la Jurisdicción Especial. Lo que estamos exigiendo es que se haga en derecho, que se haga de acuerdo a lo que firmamos nosotros y que no se vayan a alterar esas decisiones. Les repito, es que esto no es nuevo, nosotros lo hemos planteado. Me gustaría, entre otras cosas, que le preguntaran al magistrado Cifuentes si es así o no, que le pregunten a la segunda misión, que le pregunten a los países garantes, que le pregunten al magistrado Vidal si se han hecho o no esas reuniones, que nosotros no estamos mintiendo, ahí están ellos, que digan si es verdad o no lo que nosotros estamos diciendo. Esto no es nuevo, lo que es nuevo es que lo estemos haciendo públicamente. ¿Por qué lo hacemos públicamente? Porque es que tú señalas algo muy importante, Cindy. Este acuerdo hoy en día ya no le pertenece solamente a Colombia, este acuerdo le pertenece al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Esto es poco conocido, digamos.
El presidente Juan Manuel Santos, porque así quedó establecido en el acuerdo, una vez lo firmamos, envió una carta al secretario general de Naciones Unidas y por su intermedio al Consejo de Seguridad diciéndole: yo, presidente, jefe de Estado, hago una declaración unilateral de Estado, de cumplimiento de este acuerdo. Y en virtud de eso solicito que este texto sea vinculado a una resolución del Consejo de Seguridad. Es decir, el acuerdo que nosotros firmamos no solamente quedó vinculado por la vía del bloque de constitucionalidad a la Constitución colombiana, sino que hoy en día es un documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si tú digitas Consejo de Seguridad, resolución S 2017-0272, aparece el acuerdo, más la declaración de Estado del presidente Santos. Es decir, más la declaración de Petro recientemente. Y ahora el presidente Petro ratificó. Es decir, allá hay un compromiso inviolable a la luz del derecho internacional, sacando a los expresidentes, los altos mandos, los denominados terceros de la jurisdicción, se está violando no solamente el Tratado de Paz, sino una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a decir, hombre, ya la JEP, pero además todas las decisiones, me aparto un poquito del tema ahorita, está demostrando que se alejó del espíritu de justicia transicional. Ha ido descendiendo en la escala de mando, como tú misma señalaste, y está citando a todo el mundo. Pretender la JEP con el argumento de que es que está investigando la verdad, que va a documentar todos los casos que sucedieron en 27 años del conflicto, es contrario a su propio espíritu. Eso fue lo que hicieron en Justicia y Paz. Para enterrar la verdad amontonaron miles de expedientes y de ahí no sale absolutamente nada. Es decir, la JEP está caminando por esa vía hacia la impunidad, no solamente porque no está extendiendo, digamos, el juzgamiento a otros responsables, sino porque además, queriendo documentar hecho a hecho, está evitando que se produzca un cierre del conflicto y por esa vía se está convirtiendo también en un impedimento para la paz en el país. Otra de las cosas puntuales que alertaron en la primera carta era que ustedes decían que si seguían esos presuntos incumplimientos que ustedes alertan, pues se iban a apartar de las decisiones de la JEP. Y entonces casi todos interpretamos como que no iban a acatar las decisiones que tome el Tribunal de Paz o incluso las otras resoluciones de conclusiones. ¿Es así? ¿Ustedes no? ¿Eso significa que, lo que, significa es que se van a apartar de las decisiones de la JEP? Lo que significa es que nosotros, como cualquier ciudadano, tenemos derechos. Tenemos el hecho de que nosotros hayamos estado en el conflicto no quiere decir que no tengamos derechos. La JEP está construida sobre los principios básicos del derecho, que son el debido proceso, la presunción de inocencia, el no ser juzgados con leyes que no existían en el momento que se cometieron los delitos, el de rebatir, digamos, las decisiones de los jueces, apelar esas decisiones. A nosotros no se nos pueden negar esos derechos, no se nos pueden negar. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, ¿qué es lo peor que le puede a la jurisdicción? Es que ya le pasó, es decir, ¿por qué la JEP en este momento difícilmente va a poder reponerse de esta crisis? Yo personalmente no veo cómo. ¿Por qué? Porque en este momento de alrededor de 11.000 comparecientes, más de 7.000 son de la insurgencia. ¿Qué sentido tiene la jurisdicción especial sin nosotros? El presidente Vidal a la primera carta salió a responder en una rueda de prensa diciendo: todos los comparecientes están obligados a acatar las decisiones de la jurisdicción especial, porque esto tiene un régimen de condicionalidad. La pregunta que yo hago es, ¿nos van a iniciar un incidente de incumplimiento? ¿Van a llegar a eso? En gracia de discusión, digamos, ábranlo, expúlsenos de la JEP, nos meten a los 7 integrantes del secretariado a la picota. ¿Esa es la paz? ¿Ustedes sí creen que estando presos nosotros en la picota va a haber paz en este país? Esa es la esencia del acuerdo de paz que nosotros firmamos, esa es la decisión de una jurisdicción especial para la paz. Y no lo decimos por nosotros. Yo soy el más joven de los integrantes del secretariado y el próximo mes cumplo 63 años.
ya no alcanzaríamos ni siquiera a pagar seguramente los 20 años que nos pondrían de pena. No se trata de eso, no, se trata de la paz del país, de la grandeza y la generosidad con que se creó un tribunal para producir el cierre, y no una jurisdicción de castigo. Es que para esa gracia nos hubiéramos quedado en la justicia ordinaria. Entonces la gente no puede salir a amenazarnos porque nosotros estamos exigiendo nuestros derechos. Si sacan una decisión contraria al espíritu del acuerdo... ¿Pero qué es una decisión contraria al espíritu del acuerdo? Bueno, varias resoluciones de conclusiones. Es decir, nos van a tener a nosotros 20 años, que si es que nos queda todavía eso de vida, compareciendo ante la JEP. Eso no tiene sentido, eso se llama insensatez. Eso se llama no tener grandeza y no entender la misión histórica para la que fue creado ese tribunal. Y por eso, por todo eso es que hoy en día estamos planteando, señor presidente, le proponemos, en virtud de que este acuerdo fue creado como un acuerdo especial a la luz del derecho internacional, y como el conflicto no se ha cerrado, la prueba de eso es que todavía el Consejo de Seguridad, ¿cierto?, hace una sesión cada 3 meses para saber cómo va la implementación. La prueba de eso es que se toma el trabajo de venir. Es el único caso que se ventila en el Consejo de Seguridad, máxima instancia de paz en el mundo, que genera unanimidad. Ucrania, Palestina, bueno, todos los otros conflictos que hay en este momento generan un choque y un roce, un enfrentamiento en el Consejo de Seguridad. Aquí no, Colombia une al Consejo de Seguridad. Este conflicto no se ha cerrado y por eso vienen bueno, ¿cómo va la implementación? Entonces, claro, nosotros cuando viene el Consejo les decimos, ojo, porque aquí va a haber un conflicto muy grave. Y es que eso que se mostró en un primer momento como la joya de la corona del acuerdo de paz, esa jurisdicción internacional que no tenía antecedentes en el mundo, se descarriló. Entonces le estamos diciendo al presidente Petro, usted que ha propuesto la posibilidad de una paz total, usted que ha planteado la posibilidad de un acuerdo nacional, escúchenos y aprovechemos esta crisis de la jurisdicción especial para crear un tribunal de cierre. Recuperemos la esencia de lo que fue ese tribunal en otro y posibilitemos que todos los intervinientes, sin excepciones, incluidos los expresidentes, salgan, le den la cara al país, asuman sus responsabilidades y por esa vía cerremos el conflicto. Nosotros no estamos pidiendo, como de pronto se tituló mal en algún medio, una ley de punto final. No, estamos proponiendo es un tribunal. Pero pero el tribunal de cierre se parece mucho a la ley de punto final. No, porque no es posible la ley de punto final porque, repito, Colombia es signataria del Estatuto de Roma. Y es claro en el artículo 27 y 28, primero, que quienes ostenten dignidades como los presidentes, como los altos mandos militares, como los ministros, como los congresistas, que se vean inmersos, digamos, en decisiones violatorias, digamos, de la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no pueden quedar exentos, aun si en la legislación ordinaria interna se emitan leyes de ese tipo. Entonces no existe esa posibilidad. Entonces hay que crear un tribunal de justicia restaurativa. Nosotros no estamos proponiendo ni pidiendo cárcel para nadie, que garantice el cierre del conflicto, obviamente con el beneplácito de la Corte Penal Internacional, como lo tuvo en su momento la JEP. Es que la JEP tuvo esa posibilidad y la desperdició. Se dejaron llevar por el camino de la justicia punitiva, por el camino de la venganza, del odio. Senador, ¿de qué se trataría ese tribunal de cierre? Porque hace unos días usted y yo hablábamos y me decía que podía ser un tribunal de cierre para todo el mundo, digamos, o para Correcto. Muchos grupos. Para todo el mundo. Digamos, no solamente para el cierre del conflicto con nosotros, sino también con los otros movimientos, estructuras que han cometido delitos graves de lesa humanidad, crímenes de guerra. Están en desarrollo en este momento diálogos con organizaciones a las que este gobierno les reconoce un estatus político. El Ejército de Liberación Nacional, todo indica también que el grupo de Mordisco, se anunció recientemente el inicio de conversaciones formales con la Segunda Marquetalia. Esa es una posibilidad histórica que nosotros no podemos dejar perder. Es un momento en 200 años en que los colombianos vamos a poder decir, hombre, aquí está la oportunidad y la posibilidad. Hoy, a las 2, 3 de la tarde va a estar llegando Mancuso aquí a Colombia. Él trae también su verdad, la verdad del paramilitarismo
que fue extraditada, entre otras cosas. Vamos a conocer eso. Nosotros vemos ahí una posibilidad enorme, un momento en que se están alineando los astros, como dicen algunos, y abre esa oportunidad de que cerremos el conflicto. Entonces, eso es lo que tribunal decimos, de cierre, senador, no es una propuesta, palabras más, palabras menos, de eliminar la JEP. Nosotros estamos pensando en que la JEP, como hoy en día está actuando, ya no tiene ningún sentido desde el punto de vista de generar la oportunidad de cierre del conflicto, porque está trabajando y está tomando decisiones con base en la justicia punitiva. Entre otras cosas, yo creo que ya debe estar un trino en mis redes el día de hoy, en la red X. El día de ayer hubo una audiencia en Pitalito. Sí, sobre la seguridad de los firmantes. Terminada la audiencia, entiendo, o en medio de la audiencia, le envió el magistrado que estaba encabezando, no retengo el nombre, esta audiencia, una pregunta a un camarada nuestro que estuvo ahí, que hizo algunos planteamientos. Y hace una estigmatización y un señalamiento que uno dice, oiga, ¿y estos son los magistrados que van a tomar las decisiones sobre nosotros? A mí me gustaría que de pronto, no sé si podemos leer aquí el trino. Es una cosa loca. Uno dice, un hombre de estos no puede tener en sus manos la decisión sobre nosotros, y eso es lo que piensa. Dice así. Mientras le busca esa decisión, entiendo que esa audiencia de ayer de Huila fue para hacer revisión sobre la seguridad de los firmantes, básicamente los asesinatos que se han cometido contra ellos. Correcto. Y entonces el magistrado Raúl Eduardo Sánchez le dirige esta pregunta a Diego Ferney Henao, que es un camarada nuestro. Aquí habló, quiero que por favor en 5 días, le dice, nos dé su diagnóstico, nos dé la radiografía de lo que nos acaba de decir. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo 2 FARC, dice el magistrado. Las FARC que andan en carros lujosos con sólidos esquemas de seguridad, obviamente se refiere a nosotros, que no les gusta que los llamen a rendir cuentas. Pero también las FARC de a pie, las que están sufriendo las violencias. Entonces yo quiero saber realmente. Y vienen las preguntas, ¿cuáles son las dificultades? Este señor sigue pensando que las FARC existen. Anda en otro mundo, anda en el odio, en la venganza, en la estigmatización. ¿Y es uno de los magistrados que van a tomar decisiones sobre nosotros? Entonces, allí sí no hay una justicia restaurativa. Entonces sí estarían de acuerdo, para redondear la pregunta, en que la JEP ya no estuviera, que ese tribunal de cierre... Por supuesto, la JEP ya no es un tribunal de justicia restaurativa. La JEP necesariamente hay que superarla, y por eso estamos proponiendo un tribunal de cierre. Bueno, entonces yo le voy a decir algo. Ese tribunal de cierre nuevo, si se llegara a dar esa posibilidad de que el presidente lo llegara a tomar, quitaría un montón de trabajo que hizo la JEP. La JEP lleva 7 años en la JEP. Y le pongo una cosa muy puntual, que mucha gente se ha pronunciado alrededor de esto, y es, esa jurisdicción se hizo, por supuesto, para hacer una transición, una justicia restaurativa con las antiguas FARC, pero también para las víctimas. Por supuesto. Las víctimas han pasado, han tenido que recordar lo que les pasó, en algunos casos han sido revictimizadas, pues porque tienen que volver a contar lo que les pasó. ¿Cómo le respondemos a esas víctimas que creyeron en la Justicia Especial para la Paz? Que muchas de ellas seguramente siguen creyendo en la JEP, que quizás a ustedes ya no les sirve ese tribunal. Porque precisamente cuando se habla de poner las víctimas en el centro, eso fue algo, permítanme recordar que la creación del sistema integral, ¿cierto?, que incluye la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la Jurisdicción Especial, fue una propuesta nuestra. Eso no fue una propuesta de la delegación del gobierno, fuimos nosotros, la delegación, en ese momento de paz de las extintas FARC, la que propuso esa jurisdicción. Y el escuchar a las víctimas llevó precisamente a entender de que no era posible producir el cierre si no se avanzaba en el esclarecimiento de la verdad, en darle una respuesta a las familias de más de 105.000 desaparecidos que se calculan en este país,
y obviamente en juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces son tres componentes. Ya la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad cumplió, digamos, su papel. La misión de la Jurisdicción Especial para la Paz es documentar los casos más graves, los patrones determinantes de las conductas más graves y sancionar, no es otra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ellos están empezando a ir caso a caso. Y con eso lo que se está haciendo es vulnerar el derecho a las víctimas, es decir, a que no haya impunidad. Es decir, nosotros estamos planteando es exactamente lo contrario, que la JEP donde va para la impunidad. Está dejando por fuera, ya lo señalé, a los expresidentes, a los exministros, a los altos mandos, a los denominados terceros. Tenemos es una jurisdicción limitada a quienes fuimos los jefes de la insurgencia y a unos mandos medios y a algunos generales porque están relacionados con los hechos fácticos, es decir, ahí en los acontecimientos participaron. Eso es lo que hay que ordenar precisamente, que no haya impunidad, que se le haga justicia a las víctimas, porque así como va, solamente va a haber justicia para quienes fueron víctimas de la insurgencia, y las víctimas del Estado, y las víctimas del paramilitarismo, y la víctima de los denominados terceros. Para esas víctimas no va a haber justicia. No, nosotros lo que estamos planteando es que haya justicia para todas las víctimas, pero entre otras cosas que se pueda producir el cierre del conflicto. De lo contrario, aquí vamos a seguir otros 50 años señalándonos, estigmatizándonos unos a otros, descalificándonos, y no va a haber así cierre del conflicto. Esa es la oportunidad que nosotros vemos. ¿Y ustedes han hablado con las víctimas de esto? O sea, por lo menos han planteado en algunas organizaciones o con algunas víctimas estas diferencias con la JEP, y también se lo pregunto si han hablado con las bases, pues digamos, con las bases de la guerrilla. Bueno, pero por supuesto, es que en la segunda carta tú ves que nos dirigimos es a la base guerrillera, por decirlo de alguna manera. Y les estamos diciendo, mire, estamos recogiendo sus preocupaciones, porque esto tiene otro elemento, y es que nosotros conocemos que viene aumentando el número de firmantes de la paz que comienzan a irse nuevamente a la ilegalidad con distintos grupos porque no ven seguridad jurídica. Porque dice, bueno, yo llevo 7 años, a mí me pasó recientemente un caso, me buscó un compañero, un camarada, y me decía, mire, yo vengo a buscarlo porque quiero pedirle a la dirección del partido que me ayuden a exiliarme. ¿A exiliarse? Yo, sí, yo me quiero exiliar. ¿Por qué? Dijo, porque mire, a mí la gente me está citando casi que cada 8 días a preguntarme por hechos que yo no puedo responder. Yo era un mando medio, yo tenía unas tareas. Y eso me tiene a mí en una situación, primero, de inseguridad jurídica, yo no sé qué hacer. Y segundo, las disidencias me están buscando para matarme. Entonces, ¿yo qué hago? O sea, ustedes me dijeron que iban a firmar la paz para poder vivir tranquilos. Ahora me buscan para matarme los que fueron mis compañeros. La JEP no me garantiza a mí poderme reincorporar. Ayúdenme a irme del país. Ese es un caso de alguien que no piensa en irse para la ilegalidad porque allá lo están buscando para asesinarlo, por haber sido firmante del acuerdo. Pero hay otros que se están yendo para distintos grupos. Entonces uno dice, la JEP no quiso entender, no fue posible, le repito, es que esto no es... Ahora es que lo estamos dando a conocer, pero nosotros llevamos por lo menos 3 años en esta situación. Igual a las víctimas, pues obviamente no habíamos tenido, porque esto está saliendo a la luz ahorita, pero no es nuevo. Pero ¿no le pareció un poquito injusto decir que por la JEP, por el trabajo de la JEP, que entiendo que ha tenido sus retrasos, bueno, casi todo el acuerdo ha tenido sus rezagos, decir que por ese tribunal las personas están yendo a las disidencias u otros grupos armados? Pues es que si no hay seguridad jurídica, la gente termina por irse. La gente termina por eso, no lo estamos nosotros inventando. Puede que suene duro, puede que suene, pero no es la única razón. No es la, por supuesto, no estoy diciendo que sea la única razón, pero es una razón que pesa mucho. Porque si la gente no ve perspectivas, no ve posibilidades, y dice, bueno, ¿hasta cuándo me van a tener aquí? Yo no puedo conseguir un trabajo, no puedo, me voy. Ese es un factor. Nos queda poco tiempo, pero quiero hacerle la última pregunta para hacer un poco de pedagogía de paz. Correcto. ¿Cómo hacemos, qué se podría hacer, qué podría pasar para que esto pare, para que no se proponga un tribunal de cierre, para que se hagan como las paces con la JEP y que pueda seguir adelante la justicia es imposible para ustedes? Repito, la JEP se desvió del camino.
Pero no La se JET puede volver a encauzar. ¿Hay algo la que JET pueda hacer para? Bueno, habría que, es que eso se sale de las manos ya de la propia JET. Se sale de las manos. ¿Cómo hacemos para que los altos mandos militares, para que los denominados terceros, para que los altos funcionarios del Estado comparezcan y asuman responsabilidad por los crímenes que se cometieron por parte del Estado? Pero ustedes sabían eso hace 7 años. Hace ¿Cómo? 7 años se sabe que ellos no Claro. iban a hacerlo. Correcto, y nosotros lo hemos venido planteando. Lo que pasa es que ahora hay una coyuntura distinta, hay un momento distinto, y eso permite que pongamos esa discusión sobre la mesa y bueno, conversemos. Aquí hay un actor que no se puede sustraer, que obviamente es el presidente de la República, el jefe de Estado. Por eso nuestra primera carta está dirigida al jefe de Estado. Esto no es un problema con el presidente de la JEP. Él no va a poder resolver esto. Es el jefe de Estado. O sea, para ustedes es irresoluble este tema. Hasta ahora no le vemos salida. Por eso estamos esperando que el presidente Petro nos conceda, es el jefe del Estado. Él también ratificó en una declaración unilateral que iba a asumir la implementación integral del acuerdo. Queremos que nos dé una respuesta, queremos una reunión con el presidente Santos para analizar este tema, no con la presidencia de la JEP, porque de ahí no va a salir absolutamente nada. Llevamos 3 años en reuniones periódicas sobre estos temas y no hemos avanzado 1 milímetro. Esto tiene que ser una reunión y una decisión con el jefe de Estado. Senador, muchas gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a todas las audiencias. Ya pueden seguirnos a través de Colombia Más 20, de la página web, de las redes sociales de Colombia Más 20 y del Espectador.